Los agentes de Cáritas, voluntarios, trabajadores, todo tipo de personas que quieran conocer esta realidad, pues estemos hoy aquí compartiendo este momento. Por todo ello ya les digo muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a Ana y a Fernando, que están aquí para traernos y ponernos delante de nuestra mirada una realidad que no es la habitual que nosotros tenemos, aunque muchas veces indirectamente estamos viviendo estas situaciones en Canarias de lo que es la inmigración, ¿no? y las personas que vienen a nuestro territorio y la situación en la que se encuentran. Ellos nos van a compartir cuál es la realidad desde Colombia y nos van a poner delante de los ojos también un entender pues muchas de las cosas que a lo mejor pueden estar un poquito ocultas para nosotros y nos pueden esclarecer. Pues nada, muchísimas gracias. Doy la palabra a Suso para que les presente un poco más en concreto y yo me uno como un oyente más a disfrutar de este rato. Muchas gracias. Venga, Suso. Te doy para mí. Gracias. Pues buenos días a todas y a todos. Yo creo que es un placer, una oportunidad esta de poder escuchar pues, otras voces, otras miradas, ¿no? Sobre distintas realidades. Nos acompañan hoy en este momento pues Ana Mercedes Arias, que es compañera, yo creo que es bonito decir compañera, no, pues somos la Cáritas es una gran familia y es compañera de la Cáritas Nacional de Colombia. Lo digo bien, Pastoral Social Cáritas Colombia, ¿no? Es la denominación correcta, Pastoral Social Cáritas Colombia. Y entre otras tareas es la responsable de lo que ellos denominan, que luego nos igual nos explica, el programa de protección, ¿no? de la Cáritas Nacional de Colombia. Y acompañándola está nuestro compañero también más cercano de los servicios generales de la Confederación, del área de cooperación internacional, Fernando Foncilla, que en este momento es el referente, entre otras cosas, el referente para los países de Ecuador y Perú, pero que acompaña otro montón de iniciativas. El Grupo de Trabajo por la Amazonía, en que nosotros estamos también ahí participando modestamente, y otras realidades. Pues es el compañero que desde los servicios generales acompaña a Ana en esta visita. Ana ha venido para un encuentro confederal que tuvimos la semana pasada en el Escorial y aprovechando que venía, pues ha visitado esta, creo que la segunda Cáritas diocesana que conoce. Cáritas que tienen una cierta vinculación con la realidad migratoria venezolana y con un poco el trabajo que se hace, ¿no? Por eso un poco también Canarias está ahí en ese territorio puente, ¿no? Los compañeros que están conectados, por Team, pues van a tener la posibilidad de hacer preguntas y comentarios a lo largo de la exposición y tenemos a la compañera Arantxa que estará cogiendo un poco nota. Y sin más, pues yo dejarles, porque lo importante es escucharles inicialmente a ustedes y luego bueno, que podamos iniciar también, pues, si cabe, ese diálogo, ese compartir. Perfecto. Comienzas tú, Fernando. A ver si me apaño. Pues nada, buenos días a todas, que veo que sois mayoritarias las mujeres, y buenos días a todos. La presentación yo creo que está muy bien, en el sentido de que Ana Cristina viene a acompañarnos en el camino de cooperación fraterna que hace Cáritas España desde todas las Cáritas diocesanas y desde los servicios generales. Y le pedimos que por favor viniera al Encuentro Confederal de Cooperación, donde se reúnen todas las Cáritas diocesanas a hablar de por dónde vamos a seguir caminando en cooperación fraterna. Le pedimos que nos traiga dos cosas fundamentalmente. Una, esa mirada
directa a la realidad de los migrantes venezolanos. Pues qué bien. Sin mascarilla. Os contaba dos cuestiones. La primera, que nos traiga lo que hacemos en Cáritas, la realidad de las personas que están sufriendo, en concreto migrantes venezolanos. Una gran crisis que Cáritas España acompaña desde que empezó la crisis. Inicialmente era intervenciones solo en Venezuela, y cuando nos dimos cuenta de la explosión que tuvo la migración en los países colindantes, ya la denominamos crisis regional. Entonces, la campaña que hay en Cáritas es esta, ¿no? De Cáritas con la crisis de Venezuela. En concreto, con Cáritas Tenerife hubo un proyecto de venezolanos en Ecuador, en temas de cooperación, y allí intervino el Cabildo y la Cáritas Tenerife. Y luego la segunda cosa que nos trae, que yo creo que es súper interesante, es una Cáritas hermana, que viene a hablarnos y que descubrimos en lo que hacen otras Cáritas la misión de Cáritas en el mundo, que es la misma estructura, con sus Cáritas nacionales, sus Cáritas diocesanas, sus Cáritas parroquiales. Y bueno, pues toda la intervención que ellos están haciendo, pues nos lo va a contar Ana Mercedes. Yo ahí no me meto. Yo simplemente os voy a presentar una infografía que hemos preparado desde los servicios generales, que es esta que estáis viendo. Yo, como tengo la doble pantalla esta, pues no lo veo muy bien, así que voy a intentar ponerme... ¿Esta? Sí. No, no le veo. Es que está acá. Bueno, pues me giro. Pues, configuración de pantalla. Un segundito. Vale, ahora ya la vemos los dos. Trimestralmente, desde Cáritas España se están lanzando estas infografías como para poner los ojos en realidades de vulneración que no están en nuestro país, ¿no? La primera fue la crisis siria, estuvimos 3 meses hablando sobre ella, luego la crisis del Sahel, una crisis alimentaria de todos los países que están en el Sahel de África, y ahora durante 3 meses nos vamos a centrar en la crisis de Venezuela. Entonces, esta infografía llegará a las Cáritas diocesanas, todavía no está como en producción, pero bueno, teníamos la oportunidad de presentarla, pues la sacamos. Es una infografía muy fácil, donde ponemos el foco en que es una crisis regional, donde tenemos más de 6 millones de personas que han salido del país, de las cuales 5 millones se encuentran en América Latina, es decir, la gran inmigración la tiene América Latina, no la tiene Europa. Y cuáles son las 2 causas por las que están emigrando, ¿no? Esa garantía del derecho a la alimentación y a la salud que en Venezuela no tiene. De países receptores, pues tenemos ahí una pequeña tabla. El país que más migrantes y refugiados está recibiendo es Colombia, con 1.800.000, luego Perú con 1.300.000, Ecuador 500.000, Chile y Brasil. Desde Cáritas España estamos trabajando tanto con Colombia como con Ecuador como con Brasil en esta atención a migrantes venezolanos, siempre mediando con las Cáritas de allá, no son intervenciones directas que haga Cáritas España. Y hemos identificado como 4 grandes dificultades de la población migrante que yo creo que son muy parecidas a la problemática que encontráis aquí en territorio de Canarias en cuanto a migración. Falta de acceso a derechos humanos, mayor exposición a la explotación, leyes migratorias que atentan contra su situación administrativa irregular cuando no llegan con papeles, y el tema de la xenofobia, ¿no? Esa gran palabra que nos pide el Papa de que integremos, que seamos capaces con nuestras intervenciones que el migrante sea parte de nuestra comunidad. Y luego las intervenciones que hemos hecho son un total de 12 intervenciones con un poquito de más de 2 millones de euros invertidos, y la mitad y mitad de fondos propios de la Confederación y mitad de fondos públicos, sobre todo de la ECI, de la Agencia Española de Cooperación. Y sobre todo los recursos donde más los hemos invertido son aquí en Colombia, en segundo lugar en Venezuela, en origen, y luego en Ecuador y Brasil. Las atenciones son de emergencia, son de alimentación, alojamiento, agua, higiene, apoyo psicosocial y orientación jurídica.
Esto de la orientación jurídica nos va a venir muy bien porque Ana Mercedes, justo su profesión es jurista y lo que está haciendo es ese apoyo sociojurídico en Cáritas Colombia. Nada, luego tendréis un link que os lleva directamente a unos vídeos de testimonios de población migrante y también de testimonios de los técnicos como ella que acompañan. Y luego hay una presentación PowerPoint, es decir, es como un compendio de materiales que podréis utilizar. Y sin más, con este contexto así de movilidad humana en América Latina por esta crisis, pues damos la palabra a Ana Mercedes. ¿Los que están fuera están viendo bien? ¿Sí? ¿Con la pantalla atrás o compartimos pantalla? Ahí está. Una presentación. Si nos vamos a modo presentación, se nos descuadra. Pero... ¿Tú lo estás viendo bien? ¿Sí? Vale. Pues nada, todo tuyo. ¿Quieres pasarlo tú? Sí, yo voy a ir hablando. Dale. Bueno, buenos días a todos y a todas. Realmente para nosotros como Cáritas Colombia es un gusto también poder venir a conocer otro tipo de iniciativas y otro tipo de trabajo pues que en el marco de la movilidad humana se hace desde Cáritas España. Realmente el apoyo que recibimos pues es bastante importante, no lo hablo solo como Colombia, sino como América Latina y el Caribe, pues por varias situaciones que voy a ir a contarles. Básicamente les voy a contar un poco. Nosotros hemos diseñado, después de muchas intervenciones y muchos aciertos y desaciertos también, nos hemos abierto la posibilidad de construir una propuesta que enmarca todas las intervenciones que hacemos desde Cáritas Colombia y que se articula a través de las Cáritas locales. Nosotros tenemos 76 Cáritas locales a nivel nacional y con esto garantizamos pues que realmente estamos en todo el territorio, en los rincones más apartados de Colombia estamos. Nosotros pues en Colombia, digamos, no es tan famoso el nombre de Cáritas Colombia, nosotros nos conocen más como la Pastoral Social. Y por eso hay veces cuando van a territorio, sobre todo dicen es la Pastoral Social, pero nos llamamos es Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombia. Y realmente ese es el significado. Hacia adentro somos la Pastoral Social y hacia afuera somos la Cáritas Colombia, pero en todo caso somos una misma organización. Frente a esto, nosotros hemos tratado de desarrollar una estrategia de intervención. Digamos, no es una receta, no es una fórmula que se tenga que aplicar de una u otra forma. Realmente lo que tratamos es de acompañar a través de niveles y etapas el desarrollo humano integral y sostenible y la construcción de la paz, porque en todo caso pues nosotros sí le seguimos apostando a eso. En esas etapas pues tenemos una respuesta solidaria en crisis. Realmente hemos migrado un poco del poder dar acompañamiento asistencial a intencionar el tema de las ayudas en esta respuesta solidaria en crisis. Entonces, digamos que en este primer momento lo que hacemos es también basados en los 4 verbos del Papa, que es acoger, proteger, promover e integrar. También lo hemos ido integrando un poco frente a la estrategia de intervención y entonces esta respuesta solidaria en crisis va orientada en que cuando llega la persona, la familia migrante, pues que pueda tener un momento de escucha y de acogida. Y en esa escucha y acogida
pues por supuesto traen unas necesidades inmediatas, insatisfechas, que hay que acompañarlas, pero va orientado mucho también de un acompañamiento sociojurídico y psicosocial, es decir, nosotros no damos acompañamiento legal exclusivo, sino que va transversalizado de lo social, porque ahí empezamos a intencionar el acompañamiento que realmente hacemos desde Cáritas. Luego hacemos un ejercicio de la recuperación del tejido social, es decir, esto puede ser transversal o puede, ahorita que termine de contarles un poco la estrategia, puede que empecemos de abajo hacia arriba, realmente no es lineal la atención. Y en la recuperación del tejido social es cuando ya hay ánimo de permanencia, y en ese ánimo de permanencia pues tenemos, según cifras oficiales, hay 1.842.000 personas migrantes venezolanas. Pero pues también estamos viviendo otro tipo de realidades, ¿no? El conflicto armado interno en Colombia, que a raíz y en el contexto político que, digamos, se está viviendo, próximamente vamos a tener elecciones, esto agudiza bastante el conflicto interno y hablamos de la segunda afectación, es decir, la población migrante que ha tenido que salir, llega a lugares, y más adelante les voy a contar dónde está, cómo se ha ido recrudeciendo el conflicto. Realmente lo sentimos pues en todo Colombia, pero hay unos lugares que son zonas rojas, que significan pues que realmente hay presencia de los grupos. Entonces, esa recuperación del tejido social integra qué es lo que la familia o qué es lo que la persona tenía proyectado, y a causas ya sean políticas, económicas, les tocó migrar. Porque, y aquí vamos entrando en una gran diferencia, y es el que quiso migrar porque tenía una oportunidad, porque veía una oportunidad afuera, al que le tocó migrar. Al que le tocó migrar por una causa de persecución política, religiosa, social, de liderazgo, y pues son dos escenarios diferentes, ¿no? Aunque puede que a los dos les vaya bien o no les vaya tan bien, a uno fue motivado y el otro fue voluntario. Luego tenemos de la proyección y estabilización, y es decir, bueno, ya se superó de cierta manera o se está estabilizando un poco la situación cuando llegan, con todo el acompañamiento sociojurídico, psicosocial, que también involucra un análisis y una revisión de las familias como eje, pero de la persona, porque digamos está mamá, papá y niños, entonces hay que ver la mamá cuál es la situación que está, por ejemplo, si ha tenido alguna situación relacionada con violencia basada en género, en temas de los niños, bueno, y los hombres también hemos identificado que sufren algunos tipos de violencia en este tema de la movilidad, y que también se habían visibilizado bastante, ¿no? Por la cultura también de, bueno, hay que reconocer un tipo de derechos, pero estábamos también, digamos, siendo o excluyendo a la población. Y con los niños, ¿no? Entonces hay que ver los niños cómo están en temas de derecho, cómo están en temas de educación. Digamos que hemos estado acompañando últimamente muchísimos casos de niños que migran de Venezuela a Colombia, más por un tema de salud, porque no hay insumos, porque realmente la situación es bastante crítica, ¿no? Y luego le apostamos al futuro deseado, y digamos que aquí hay veces, muchas veces comienza nuestra intervención, porque el futuro deseado es en ese goce efectivo de derechos y en ese empoderamiento de deberes, porque tienen que ir muy de la mano. Usted tiene derecho a esto, pero también usted tiene un deber frente a esto. Se tiene la concepción de que porque estamos muy cerca, digamos la frontera es un río, es un camino, se piensa que la población venezolana, en este caso, para hablar solo de ellos, entienden la dinámica institucional de Colombia, y eso no es cierto. O sea, son dos realidades diferentes, funcionamos diferentes, y ahí empezamos a desarrollar dentro de la comunidad de acogida, que generalmente se sitúan donde hay población desplazada,
donde hay población víctima del conflicto, donde hay población con extrema pobreza y ciertas vulnerabilidades colombianos, y ahí se sitúa la población migrante. Entonces empieza, o se veía, digamos, hemos estado trabajando bastante en que eso disminuya, se veía el tema de la competencia por el recurso sin intención alguna, sino una cosa meramente asistencialista. Nosotros dentro del secretariado o de la Cáritas Colombia tenemos dentro de esa estrategia de intervención nos hemos dividido por comunidades de aprendizaje. Es decir, tenemos 4 comunidades de aprendizaje que permiten que la Cáritas Colombia trabaje articuladamente y busque dar una respuesta integral pues a las familias, ¿no? A la comunidad. Y la primera pues es la comunidad de fortalecimiento, que tiene que ver con todo el tema administrativo, porque en todo caso también hay que pensarnos en toda la situación administrativa, políticas de transparencia, todo el tema de la protección de datos. Tenemos la comunidad de tierra y territorio, que trabaja un poco más todo el tema del cuidado del medio ambiente, todo el tema del sínodo, todo el tema de la reforestación. Tenemos la comunidad de paz y reconciliación. Aquí trabajamos bastante el seguimiento, por ejemplo, a los acuerdos de paz, porque también había la concepción y se pensaba que con los acuerdos de paz pues Colombia iba a ser un paraíso de paz, y no, realmente fue un primer paso, que fue una ventana de oportunidades para algunos territorios, pero pues que en todo caso hay que seguirle dando acompañamiento porque el conflicto pues continúa. Y tenemos la comunidad de protección. En esa comunidad de protección, digamos, está integrado todos los proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con los riesgos y amenazas en torno a la seguridad de los líderes y lideresas defensores o defensoras de derechos humanos en Colombia, que digamos, a causa y razón del conflicto, pues han migrado muchos colombianos a lugares como España, eso lo sabemos. Y entonces ahí empieza a tomar un poco sentido todo el tema y la orientación ya un poco más en temas de protección internacional. Colombia firmaba y ratificaba todo lo que tenía que ver con migración, y la comunidad de aprendizaje tiene todo el tema de movilidad, y ahí nos dimos cuenta que Colombia digamos, era un país expulsor, pero nunca nos vimos como un país receptor. Y esto no solo en Colombia, en América Latina, en Ecuador, en Perú, en el mismo Brasil, digamos, siempre se pensaba en que éramos, o se veía que éramos unos países expulsores hacia Europa y Norteamérica. Son como los destinos que siempre se idealizaba la migración. Y frente a eso, entonces, pues nos tocaba pensarnos en una estrategia que transversalizara, que trabajara todos los enfoques, que en esa entrevista inicial, que esta mañana cuando presentaban, tuve la oportunidad de conocer también cómo se hace el trabajo desde acá, desde lo local, escuchaba esa entrevista inicial, ¿no? Y con esa entrevista inicial es la ventana de oportunidad que permite ver un diagnóstico de cómo está la situación de la persona. Y aquí muy importante que el tema de la movilidad no se vuelva cifra, sino que realmente se piense en las personas, porque hay veces, desafortunadamente, solo se habla de las cifras, del impacto que puede crear o que se puede tener en un territorio, pero no se nos olvida el rostro vivo de Jesús en esa persona, ¿no? En esa que le tocó migrar, que le tocó dejar a sus niños, que le tocó dejar a su familia. Y luego de esto, pues nosotros hemos desarrollado un abanico de necesidades específicas en el tema de la protección internacional, es decir, de todas las situaciones que la persona tiene, que la familia tiene, qué es lo que necesitamos atender de forma urgente, es decir, a plazo inmediato, pero también qué necesita a mediano plazo y qué puede ser a largo plazo. Entonces, generalmente, digamos, lo primero que estamos atendiendo es todo el tema de la regularidad. Cómo esto, y muy entre comillas, le da una cierta garantía de derechos, sobre todo en salud y educación, a las familias migrantes que están de forma irregular.
Y esto aquí empieza a tener un poco de sentido porque nosotros hemos empezado también a darnos cuenta de cómo hacer la incidencia con las instituciones, es decir, con las entidades gubernamentales. Ya decimos es un mal necesario, porque aunque ellos saben que la problemática está, si no se visibilizan por las organizaciones como Cáritas, pues realmente no van a poner el foco de atención ahí. Y entonces lo que hacemos es un inventario de posibilidades de qué es lo que tiene por mandato constitucional cada institución y cada organización, ya sea a nivel nacional o a nivel local, porque, bueno, no sé si aquí pasa, pero en Colombia muchos de los cargos que son de gobierno son cuotas políticas, es decir, personas que ponen pagando favores políticos por la maquinaria para poder llegar al poder y que esto implica que la persona que llega tiene total desconocimiento de la labor que empieza a desarrollar. Entonces hemos tenido casos donde la Cáritas, en vez de confrontar, porque no confrontamos, dialogamos y ofrecemos el servicio de que podamos capacitarlos. Es un poco, pues, como raro, pero así funciona y nos está funcionando. Y entonces capacitamos para que ese enrutamiento institucional que vamos a dar, sin usurparle, sin quitarle la obligación que tiene el Estado, porque en todo caso nosotros como organizaciones apoyamos eso, pero la obligación inicial es del Estado y esa en todo caso no se le puede quitar ni se le puede derivar. El problema es de ellos, así hablándolo muy cruelmente, pero nosotros como organizaciones estamos también, pues, el llamado a visibilizar la situación y atenderla en la medida de las posibilidades, integrando a quienes deben responder, ¿no? Y adicional a eso, después de que ya hemos hecho todo este tema de prediagnóstico, del acompañamiento psicosocial, de eso de primeros auxilios psicológicos, de que los niños puedan también entender y que pues para nosotros es supremamente difícil cuando uno va a territorio y le dicen los niños, yo quiero ver a mi abuela, y entonces uno va y habla con la mamá. Tengo ese caso muy fresco en la cabeza, una mamá migrante venezolana con 3 niñas, una sufre, bueno, el tema de bipolaridad, entonces ha tenido que sufrir con todo el tema de que ha intentado suicidarse, bueno, una situación dramática. Pero la niña menor, no más de 5 años, me decía, no, yo quiero volver a donde mi abuela. Y entonces, bueno, pues uno se queda y le pregunté luego a la mamá, pero ¿qué pasó, no? La abuela en Venezuela se soltó a llorar, es que mis hijas vivían con la abuela y yo trabajaba. Y pues nada, estaban aguantando hambre, estaban en tema de desnutrición muy fuerte. Se ha dolarificado en Venezuela, entonces la delincuencia, las niñas estaban en riesgo. Entonces es una situación de vulnerabilidades y de necesidades bastante fuertes que implica el seguimiento de esas, de cómo también va evolucionando el acompañamiento y cómo también apoyamos todo el tema de la dignificación de la persona, ¿no? Estas son las áreas de intervención que nosotros tenemos. Tenemos, digamos, proyectos con el apoyo de la cooperación. Realmente no tenemos ese brazo de autosostenimiento, no lo tenemos. Vivimos, yo diría que el 100% de la cooperación, que esto también pues, nos ha involucrado a repensarnos, pero bueno, hay una situación también de contexto que es muy fuerte, ¿no? Y digamos, los proyectos y programas no tienen toda esta oferta de servicios, pero sí en cambio lo que buscamos es que los proyectos que están en algunos territorios se integren y se complementen unos con los otros. Entonces, por ejemplo, en alguno podemos tener todo el tema de agua y saneamiento con el tema de atención psicosocial, en otro más enmarcado en la protección internacional, todo el acompañamiento sociojurídico y todo el tema de entregas de ayudas, y aquí vuelve y toma bastante sentido el tema de las ayudas humanitarias. Nosotros damos kits diferencial, niños, niñas, mujeres. Entregamos también
un recurso que lo llamamos el CBI, el CBI o el efectivo multipropósito, que en todo caso es un recurso que en Colombia el Estado a través de un decreto lo regularizó y entonces les dijo a todas las organizaciones, ustedes no pueden entregar más de 740.000, que son como, ayer habíamos hecho la cuenta y ya se me olvidó, pero ya les digo en euros más es algo muy poco, que se entrega para que una familia de más o menos 7 o 9 personas pueda vivir 2 meses. O sea, no lo van a hacer, pero es el ideal, porque si la familia es de 3 personas, el recurso tiene que ir bajando, si es de 2 personas es menos, y si es una persona son 360.000 pesos, o sea, bueno, es muy poco. Son 160 euros para una familia, estoy hablando de 9, 10 personas para 2 meses, ¿no? Que buscan pues hospedaje, alimentación, pues que realmente no. Bueno, aquí, digamos, nos parecía importante también dar un poco de rostro en fronteras. Digamos, Colombia tiene lo que les decía actualmente más, en cifras oficiales, 1.842.000 venezolanos. Sin embargo, nosotros sabemos que eso es un 50% de las cifras realmente que está con ánimo de permanencia en Colombia, ¿no? Pero pues que además han salido al Ecuador, a Perú, a Brasil, a Chile, aunque con el tema de la pandemia, Chile, bueno, y el cambio de gobierno, Chile endureció las políticas en torno a la migración y eso implicó una nueva migración, no solo de población venezolana, pues buscando retornar porque los estaban persiguiendo, les quitaban los papeles, bueno, ocurría muchas situaciones vulnerables, sino población africana, haitiana y cubana, que es una, digamos, no es nuevo en Colombia porque es el tránsito obligado para poder llegar a Estados Unidos, dan una vuelta bastante como compleja porque uno no entiende, pero sí lo hacen, o sea, salen y dan la vuelta, cruzan por todo lo que tiene que ver con el Caribe, con América Latina, para llegar a Venezuela, perdón, a Estados Unidos. Y bueno, aquí la situación se pone bastante compleja y hablándolo ya más a términos locales, esta línea roja son los 2.600 kilómetros que tenemos de frontera con Venezuela. Sabemos que hay pasos irregulares, se han detectado más de 160 pasos irregulares donde, no sé si se ve un poco, pero esta parte, ay, me gusta levantar. Esta parte, digamos, casualmente lo que es Arauca y norte de Santander, un poco bichada, aunque esto es más Amazonía, entonces, aunque el flujo es bastante pendular, pero en esta parte hay grupos, está la presencia de grupos armados. Y está muy fuerte el tema del narcotráfico, o sea, realmente se pensaba también que con el tema del proceso de paz el narcotráfico iba a desaparecer y eso no es cierto, es un negocio muy rentable en situaciones donde, por ejemplo, sacar el alimento, el plátano, la yuca, que es lo que generalmente se da en estas zonas, pues implica un desgaste en las vías rurales, pues no entran los vehículos hasta las fincas, entonces implica pagarle a alguien para que lo baje al casco urbano y ahí sacarlo a la ciudad, pues otro gasto. Entonces muchas veces nos dicen es más fácil sacar 1 kilo de coca, y suena muy duro, pero cuando uno lo entiende en la dinámica de lo que sufre la comunidad para sacar una carga de yuca, pues uno dice tiene todo el sentido, ¿no? Y esto ha implicado que, digamos, antes del acuerdo se sabía que había guerrilla, que eran las FARC y el ELN, y sabíamos en norte de Santander era el ELN, acá en el lado de Arauca, que insisto es donde está más fuerte en este momento el conflicto, en Arauca estaba el ELN y la FARC.
y el tema de la ideología política, sí había un brazo fuerte que fue el que se desmovilizó, pero también había un brazo un poco más narco que fue el que dijo, pues no, o sea, son los llamados disidentes. Actualmente pues hay una situación compleja, el tema político el tema de la FARC, el ELN, las disidencias y los cárteles mexicanos que están haciendo presencia en Colombia. Entonces, la situación es bastante complicada. Se han visto situaciones de movilidad donde llegan diariamente 4.000, 5.000 personas. Esto pues desatando una crisis humanitaria fuerte. Porque claro, aunque hay capacidad y aunque sea intencionado, pues 5.000 personas atenderlas en un día, donde en una semana llegan más de 20.000, pues cualquier organización pues revienta y digamos que la Cáritas tiene una garantía y es que puede llegar a estos territorios donde hay otras organizaciones, ya hablándolo a nivel internacional, que han dicho, no, Colombia ya la migración no existe, pero realmente es porque como desde el 2015, que es cuando explota toda la ola migratoria y la ola migratoria con ánimo de permanencia en Colombia, muchísimas organizaciones llegaron a lo que era Cúcuta, porque además se escucha que la población migrante llega a Cúcuta, a La Guajira, bueno, ahora un poco Arauca, pero era donde uno salía de Colombia y le decían, no, Cúcuta y La Guajira, el resto no pasaba nada. Pero realmente la población, por supuesto, cruza acá, llegan y aquí se responde inmediatamente con el tema de la respuesta en crisis, pero se han empezado o están en el centro de Colombia, que aunque el conflicto se está ubicado más en temas fronterizos por todo el tema de la ruta, volvemos al narcotráfico, y todo el tema de la violencia basadas en género, todo el tema de trata, de reclutamiento, esos son los cuatro también, las cuatro situaciones que se viven con la población. Pues ya hay presencia en lugares donde solo está la Cáritas y que hacen parte del centro de Colombia, ¿no? Municipios muy cerca a Bogotá, municipios muy cerca, hay una ruta que es llegando, podemos decir que de Arauca, que es esta parte de acá, que tienen que empezar a cruzar porque quieren, digamos, seguir la ruta y se quedan en este lugar, que es todo lo que tiene que ver con Tolima, Cundinamarca. Y bueno, en este lugar en especial, en el Tolima, ahí es donde nacen las guerrillas, ahí es donde nace todo el tema de la Marquetalia al sur del Tolima. Entonces, digamos que la situación también de desplazamiento, pues se vive fuertemente aquí, se había invisibilizado realmente hasta el 2000, el año pasado se empezó a ver esa necesidad de dar acompañamiento pues a estas comunidades. Aquí ya lo vemos un poco más por estados, porque se habla mucho del estado de Zulia y de Apure, aquí es donde queda la victoria, pero realmente, y uno va a Colombia y le dicen, no, Arauca queda allá, y norte de Santander, que está acá, queda allá, y realmente en distancias, para uno ir de Arauca a norte de Santander, tiene que pasar por Bogotá y llegar a norte de Santander. Sin embargo, acá hay una ruta que se usa que es muy cerca, es un día como unas 8 horas viajando. Entonces, esto históricamente fue, comercialmente fue muy activo. Colombia iba a Venezuela a comprar muchos productos porque la economía era fuerte en Venezuela. Y ahora la situación es bastante compleja porque, y yo contaba una realidad muy difícil, y era que entre el 2015 y el 2019 la población que se mantuvo la tercera oleada, porque hubo la primera oleada de venezolanos que tenían, digamos, una capacidad económica de poder migrar porque estaban visibilizando la situación y tenían recursos, tenían la pasta que le dicen, ¿no? Sí, dinero. Luego hubo una segunda oleada, la clase media alta que migró, no con tantos recursos, pero que digamos era mano de obra preparada, que tenía papeles en regla, pero era muy barata.
¿sí? Entonces esa fue. Y la tercera, ya que le tocó, el pobre histórico, el que también, digamos, en Venezuela se vivió una situación de contexto muy fuerte, y es que nosotros ya no hablamos de gobierno, sino del régimen. Con el régimen venezolano, pues se motivó mucho, y era una cosa que no podíamos entender cómo familias venezolanas con mamás de 35 años tenían 8 o 9 hijos. Era preocupante, pero porque, claro, cuando nos empezaron a decir es que si tú tenías cierta cantidad de hijos, el gobierno te daba unos subsidios, si tú estabas gestando te daba otros subsidios, si tú estabas lactando te daba otro subsidio. Creó o permitió que una generación, digamos, pues no hubiera la necesidad ni de prepararse ni de trabajar, porque el gobierno te mantenía. Y el mantener implicaba que cuando iban a haber elecciones, pues había que elegir nuevamente el que nos estaba dando esto, ¿no? Entonces llegaron con esa perspectiva a Colombia, que por supuesto ha sido un país, y bueno, los países de América Latina han sido económicamente golpeados, sin embargo, han enseñado a trabajar a la población y a estudiar, o sea, todo el ecuatoriano, el colombiano, el brasilero, siempre ha pensado el peruano en que hay que estudiar, porque esto me permite una garantía en medio de tanta competencia laboral, con unos mínimos, porque tampoco hay gente muy preparada que pues realmente los salarios son mínimos, ¿no? Y bueno, toca hacerle mientras ganas experiencia y mientras logras buscar un buen trabajo para ubicarte. Entonces, esta tercera oleada que nos tocó y que se quedaron en Colombia, o sea, tenían ánimo de permanencia, pues enriqueció a los grupos armados, porque la población colombiana ya se había dado cuenta que el tema el reclutamiento era disfrazado, porque te ofrecían un salario mínimo, te daban seguridad, te sentías con poder porque tenías armas y gente que mandar, porque vas ascendiendo en la organización. Todo el tema de la violencia basada en género, el tema de la prostitución está muy fuerte en esta frontera. Es apetecida la población migrante, además cobran $2 con unas situaciones de vulnerabilidad muy fuertes. Las niñas, el riesgo de las niñas y los niños es bastante amplio, y bueno, eso ha permitido, digamos, que también nosotros podamos ver podamos jugar con el ver, el juzgar y el actuar, ¿no? También a la luz de lo que hacemos en torno y volcarnos a todo el tema de la incidencia, cómo realmente desde la atención que hacemos humanitaria incidimos para que los gobiernos, el Estado, porque realmente los gobiernos son de turno, pero el Estado es continuo, cómo hacemos para que el Estado y la institucionalidad centre su mirada y dé una respuesta efectiva y asertiva a la situación que se está presentando con la población migrante venezolana, ¿no? Y entonces esa metodología o esa estrategia de intervención que les presenté al inicio, pues también permitió que como Cáritas Colombia definiéramos mecanismos coordinados, esos mecanismos coordinados donde había mucha institucionalidad, mucha organización, involucrando y obligando a que nos habláramos entre organizaciones, porque esa digamos, era otro problema, ¿no? En el 2015 todo el mundo hizo acción con daño, y acción con daño era ¿qué me dan desde la cooperación? Porque todo fue de afuera, ¿qué me dan y yo qué puedo dar? Y entonces encontrábamos familias donde recibían mercados, y eso también fue una noticia a nivel mundial, pues recibían mercados donde les podían dar espagueti, y la base de la mesa en Venezuela es la arepa. Entonces ellos decían, pues el espagueti no nos gusta, no nos interesa, y vendían, y eso se malintencionó porque no se comprendió el contexto, y era realmente, la arepa es como acá el pan, la arepa era muy importante, es muy importante en la mesa, porque puede haber o no puede haber nada, pero desde que haya una arepa hay felicidad en la mesa. Entonces, digamos que el tema de responder sin hacer esos análisis de realidad y sin realmente preguntar
qué era lo que necesitaban, pues indujo a un tema de acción con daño, obligando a animar mesas de mecanismos coordinados para facilitar pues todo el tema de, inicialmente en el marco, digamos, de la protección internacional, pues todo el tema de la regularización, porque vuelvo e insisto, ¿no? Con el tema de la regularización se abre una ventana de posibilidades. Hacer un inventario de qué ofrecía en cada lugar, o sea, realmente no por departamento, que aquí es como por... Diócesis, o sea, sí, por comunidades autónomas. Exacto, por comunidades autónomas, sino por jurisdicciones, porque estábamos definidos en que algunas Cáritas locales acompañaban 4 o 5 municipios, y eso implicaba ver la realidad, que aunque estuvieran a 5 minutos, pues eran otras realidades y otros contextos. Y hacer el inventario institucional de qué ofrecían, de qué daban, de cómo funcionaba y de también cómo nosotros como Cáritas Colombia podíamos acompañar y podíamos orientar toda esa orientación, ¿no? El seguimiento de casos, entonces dejamos de pensar en que la familia le aportábamos entregando un mercado, sino que realmente lo intencionábamos, y por eso decimos la ayuda humanitaria es necesaria, porque con eso generamos cercanía con la familia, y a través de la entrega de las ayudas que son efectivos o son kits, pues generamos cercanía y confianza en que la familia nos diga, oiga, son la única organización que nos ha escuchado, que nos ha puesto cuidado, que no nos ha dado una cosa meramente asistencial, sino que realmente se interesan por nuestro caso. Y entonces ahí empezamos a hablar del litigio estratégico del acompañamiento sociojurídico, desde lo social, cómo empezamos a darnos cuenta de que esto estaba funcionando y cómo empezamos a acompañar casos súper complejos que dejaran, digamos, una experiencia institucional y que esa experiencia institucional aportara a otros casos que tenían similitudes. Y entonces empezamos a trabajar en redes como la Red Clamor de América Latina y el Caribe, donde participan Venezuela, participa Perú, participa Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, México, porque México hace parte de América Latina y el Caribe, y cómo empezamos también a darnos cuenta de puntos de encuentro y de articulación frente a cómo como Cáritas podíamos identificar cuál era la ruta del migrante y cómo también podíamos aportar a que ese caminar pues fuera un poco más digno, ¿no? Fuera un poco más, pues más suave, decimos en Colombia, un poco más humanizado. Y empezamos a participar en campañas nuevamente donde no confrontábamos, sino donde realmente la institucionalidad nos veía como aliados. Y como aliados no donde éramos permisivos, sino donde realmente empezamos a construir desde las diferencias una apuesta en común. Colombia, hubo un momento que teníamos como 42 permisos. Para cada situación le daban un permiso a la población migrante para que estuviera de forma regular 4 meses. Pero era un desgaste porque era, además, no sé si pasa acá, pero allá las instituciones o quienes trabajan en las instituciones no sienten que hacen su deber sino un favor. Yo te estoy haciendo un favor, es su deber, pero bueno, es un favor que nos estaban haciendo, y entonces empezamos a trabajar muchísimo todo el tema, empezamos a animar a que las universidades, porque ahí estaba la población joven, pero también la que estaba siendo parte de la academia, se interesara por el tema de la migración. Y Colombia no tenía definido ni siquiera qué era el refugio, no lo teníamos definido. Teníamos acuerdos en el marco internacional que habíamos acogido nuevamente porque no pensamos que nos tocara. Y el año pasado hicimos o logramos 2 cosas muy importantes. El primero, con la visita de este representante de Naciones Unidas, como en marzo o mayo, que se lanzó todo el tema del estatuto temporal para la población migrante venezolana, que además nos generó un tema de xenofobia fuerte.
porque desafortunadamente los contradictores del gobierno usaron esto para decir es que les van a dar la nacionalidad a los venezolanos en el marco del estatuto temporal, y lo otro era, nos van a quitar los subsidios porque se los van a dar a los, allá les decían a los venecos. Y es que además han venido acá a quitarnos las tierras, la mano de obra es muy barata. Incluso desde la misma iglesia se vivió esa desinformación, porque hubo dos medios de comunicación que tienen, pues son los únicos, no son nada serios, pero son los que todo Colombia ve, que es Caracol y RCN. Y el tema de cómo podíamos incidir para que realmente a la luz de lo que era el estatuto se pudiera informar. Entonces, a través de las parroquias empezamos a diseñar carteles, documentos, campañas, donde decíamos, venga, el estatuto temporal es temporal, es por 10 años, es un permiso que no te está dando la nacionalidad. Es una cosa que te está, por supuesto, ofreciendo unos servicios mínimos. Tampoco era que ibas a acceder a todos los servicios. Es una cosa mínima donde pues lo vemos a la luz de los derechos y decimos realmente es una cosa mínima, pero es un paso grande. Y entonces esto pues nos tocó, incluso con Cáritas España tenemos una campaña a nivel nacional contra la xenofobia, nos tocó diseñar donde se diera testimonio y donde también recogíamos testimonios de población colombiana que emigró y que decían, a mí me acogieron. Y entonces era tocar esas fibras y esa sensibilidad de, en todo caso, todos hemos tenido alguna situación o históricamente alguien le tocó migrar, o su familia, o su primo, o sus abuelos, o sea, de una u otra manera a todos nos ha tocado el fenómeno migratorio obligado, la movilidad. Y esto no lo hablo solo de Colombia, o sea, lo hablábamos en América Latina y el Caribe, que realmente todos tenemos una historia y que todos tenemos una obligación moral de acoger a esa población. Y entonces hicimos esta campaña contra el tema de la xenofobia, todavía está, recogimos testimonios. En el marco de la Semana del Migrante, que es en septiembre, hicimos 3 cosas que fueron muy interesantes. La primera, hicimos una cosa que la llamamos la Biblioteca Humana. Y entonces en esta Biblioteca Humana no queríamos venezolanizar más la migración, porque esto era un factor de xenofobia, sino empezar a ampliar un poco más el tema de la migración. Entonces logramos buscar una historia de un colombiano, de una colombiana realmente que estaba en Madrid, refugiada, un sirio, un africano y un venezolano. Y cómo desde las diferentes historias encontrar comunes, que realmente donde decíamos, pues fue una situación obligada, fue una situación motivada por cosas externas que me obligó a dejar el país, ¿no? Y claro, entender desde la lógica colombiana que un colombiano también había sufrido temas de xenofobia, que además también había sufrido temas de violencia, que además en la ruta de la migración irregular, pues esta mujer la habían violado, la habían robado, había estado en una red de trata. Eso empieza, realmente tocas fibras porque uno dice, bueno, quienes hemos salido nos sentimos vulnerables. Y yo, por ejemplo, lo digo, yo he salido de forma regular de Colombia y llego y me siento muy vulnerable porque soy colombiana y hay un estigma de vienes a prostituirte y traes coca. Sí, o sea, es lo único que le han vendido al mundo, ¿no? Porque no es solo en Europa, sino en el mundo, y entonces tú vienes muy asustado, incluso yo hay veces ni siquiera mando la maleta abajo, sino que la traigo conmigo, así sea súper incómodo, porque siento me van a meter cualquier cosa y me van a culpar. O sea, esto es un tema de contexto realmente fuerte, pero que cuando uno sale y uno dice, bueno, tengo la ventaja, soy regular, estoy regular.
Y piensa uno, y los que llegan irregulares a través de redes o que te traen con un contrato laboral y que viene seguro, pero realmente pues no hay nada, pues aún más lo sensibiliza a uno, ¿no? Pero también en esa biblioteca humana lo que quisimos contar fue historias de éxito, cómo a través del acompañamiento y de la estrategia que estábamos teniendo funcionaba bastante todo el tema de la respuesta y estaba siendo efectiva, y cómo realmente la inserción, el tema, nosotros allá lo llamamos los medios de vida, estaban funcionando. Es decir, llegaste en crisis, acompañamos la crisis, hicimos el acompañamiento y se pudo reinsertar. Y esa reinserción tenía que ver con que estaba generando empleo, porque, por ejemplo, el Sirio había puesto unos restaurantes en Bogotá y en Cartagena y estaba también dando oportunidad de empleo para colombianos. Entonces, esto era importantísimo. Como el venezolano también... pues motivado por estos 740.000 pesos, y bueno, qué pesar, no puse la foto, una señora con su hija, a ti te la mostré, ¿no? Ha comprado unos termitos de tinto, pues, termos, de café con unas galletas, y ha empezado su iniciativa y ha ido surgiendo, y bueno, ya tiene para pagar un alquiler, ya tiene para también pagar una mano de obra, pero empezó desde abajo y son historias de éxito. Como la colombiana también acá empezó a hacer cosas artesanales y ya tiene también un local. Y entonces esto también toca sensibilidades, porque el pensamiento, no sé si solo en América Latina, es que el migrante es un problema. Es un problema para quien digamos está con una situación vulnerable, pero es una ventaja para el empresario que no tiene conciencia, porque es una mano de obra barata donde no tengo que pagar ni salud ni pensión. O sea, todo el tema de la seguridad social no es importante. Entonces hicimos esto y bueno, luego ya recibimos muchísimas llamadas de organizaciones que querían saber cómo hacíamos, pero lo más significativo fue que nos empezó a buscar la Defensoría, que la Defensoría del Pueblo es como un órgano del Estado, un organismo del Estado que tiene la obligación de velar para que el Estado cumpla con su obligación. Yo no sé si aquí lo manejan la figura. Pero y empezar a decirnos, vengan, capacítenos porque no tenemos ni idea de esto que ustedes están diciendo y está funcionando. Entonces eso lo hicimos en el marco de esa semana, pero adicional a esa biblioteca humana hicimos un ejercicio que fue a la luz de todo el tema de la protección internacional. Ofrecimos espacios de capacitación. Entonces cualquier persona se podía inscribir y podía participar así en link, porque estábamos también en el marco de la pandemia, link donde dábamos espacios de formación, entonces primeros auxilios psicológicos, porque era muy importante que se entendiera que cuando la persona llega tiene que ser escuchada. Más que le entreguen una cobija, es que la escuchen, porque viene cargada, viene dejando su familia, su historia, su cultura. Entonces necesitaba ser escuchada. El acompañamiento en el marco de la protección internacional, sociojurídico y psicosocial, o sea, tienen que ir de la mano. Y cómo desde el marco internacional entendíamos la protección y cuáles eran las herramientas que había. Y entonces estábamos en eso cuando con la coalición de las universidades y la sociedad civil logramos montar un decálogo a la luz de una ley que estaban dando en el Congreso, que no tenía nada que ver con el tema de la protección, pero iba a regularizar el tema de la migración en Colombia. Entonces, digamos, como Cáritas, abanderamos todo el tema del refugio y la patria, porque nos hemos vuelto muy fuertes en el tema a través de las comunidades de aprendizaje, donde todos siempre decimos que colgamos el título a la entrada y realmente empezamos a hacer comunidades de ¿qué sabes tú que me pueda enriquecer a mí? ¿Qué sé yo que te puedo dar a ti? Y esto funciona muchísimo porque entonces dejamos de sentir y de percibir que mi colega psicólogo era la competencia, sino realmente era la integridad para poder responder al caso.
y que el que entregaba ya el kit de alimento pues no era asistencialista, sino que intencionaba todo el tema de la respuesta. Y fue así como ofrecimos, digamos, ese servicio en esa semana, y adicional al tema de la biblioteca y la formación, hicimos un diccionario. Un diccionario, pues de lenguaje, porque no significaba lo mismo una cosa en Colombia que en Venezuela. Y entonces éramos, claro, cuando empezamos a acompañar decíamos, pero ¿cómo no entiendes? Si es súper claro, ¿cómo no? Y decíamos cosas que en Venezuela eran, por ejemplo, vulgaridades, que en Colombia era una palabra normal, que no era vulgar, y lo mismo para allá, o sea, allá decían cosas que decíamos, uy, qué vulgar, pues para ellos no era. Entonces, este diccionario fue un compendio de palabras y significados que permitió también que el lenguaje de la Cáritas Colombia pues bajara a todo el tema y ese sí lo hicimos solo con Venezuela, porque también con Haití, con Cuba, pues eso significa otras cosas, ¿no? Y nos pusimos, también habían comunidades de acogida donde estaban colombianos de extrema vulnerabilidad, víctimas del conflicto, desplazados y migrantes, donde los pudimos encontrar en un tema cultural. Entonces hicimos encuentros culturales virtuales, porque estábamos en confinamiento, que esto fue otro desafío muy fuerte, y era un poco, tuvimos incluso varios escenarios donde decíamos, bueno, ¿qué vale más? El tema de el salvarnos por el tema del contagio, o el que te saquen de la casa y te desalojen, porque hubo muchísimos desalojos, aún habiendo un marco normativo, porque Colombia sacó un marco normativo donde decía no los pueden desalojar, tienen que darles plazo, pero sabíamos que no. Incluso en Bogotá, que era la capital, muchas veces nos tocó ir a lugares donde estaban siendo desalojados, sobre todo mamás con bebés, con niños, y decíamos, y orquestado por la policía, y la policía no sabía que esto estaba prohibido. Entonces fue un ejercicio pedagógico institucional bastante fuerte. Y en este intercambio cultural, pues bueno, ayer creo que también lo hablábamos de históricamente, decíamos la arepa, ¿de quién es? De Colombia, de Venezuela, ¿quién ha hecho? Ya es una cosa cultural que realmente todos lo reconocemos con diferencias, pero también hemos enriquecido toda la oferta de la posibilidad de la arepa, de la bandeja paisa. Entonces, realmente, y ahora yo me atrevo a decir que un 70% de las familias colombianas tienen ya integrantes venezolanos, y históricamente fue así, porque además al principio, por allá en el 2009 hasta el 2014, hubo un malestar y una rabia de los colombianos, porque además los medios de comunicación mostraron cómo las víctimas del conflicto se habían ubicado en Venezuela, y cómo el régimen, lo que les digo, empezó a marcar las casas y a sacarlos sin nada. O sea, la doble afectación, y entonces esa rabia, ¿no? Los venezolanos nos echaron aún sabiendo la situación, pero ya cuando se empezó a darse cuenta de que eso era una distracción del gobierno para tapar un poco el que no podían seguir aguantando todo el tema de subsidios y el tema humanitario, pues tomó todo el sentido y también humanizó la situación de la movilidad. Y ya como que me voy callando para que puedan hacer. No, pero termina de contar la historia de la ley. ¿Cómo bueno, ley? Perdón, sí. Entonces voy a pasar a la incidencia. Y entonces, bueno, empezamos con el tema del decálogo. Bueno, ya se estructuró bastante el permiso especial de permanencia, diciendo también desde las instituciones, renuncia a la solicitud de refugio. Es que es mejor ir más rápido el permiso, y nosotros como, no, ¿cómo se te ocurre? Es temporal, es discrecional, te pueden decir no y chao. Y tuvimos una oleada de personas que renunciaron desafortunadamente a su solicitud de refugio, porque era más, era más llamativo el estatuto temporal.
Y bueno, empezamos con toda la ley, que ahora es la ley 2136, integramos pues que lo que les digo, que las 10 organizaciones y universidades trabajaran lo que se sabía, porque ahí también empezamos desde las diferencias a nutrir la ley. Y una cosa muy anecdótica, en Colombia, por ahí desde el 16 de diciembre como hasta el después de Reyes, se van las familias a comer natilla y buñuelo, porque todos los que vivimos en Bogotá, en ciudades capitales, somos de municipios, ¿no? Entonces todos nos vamos de las familias. Y por allá como el 26, 27 de diciembre, pues todos desconectados del ámbito legal, del seguimiento legislativo, ¡pum!, nos llega la noticia. Tenemos además un grupo de WhatsApp con las 10 organizaciones, un referente por cada organización, y nos dicen, han puesto la ley en la Gaceta, o sea, la van a publicar. Y nos dieron 24 horas para comentarla. Entonces fue un trabajo maratónico donde nos tocó decir como, teníamos ganas, como diría decir, gobierno, ¿por qué hace eso? Bueno, y otras cosas más. Pero nos tocó contenernos y nos tocó en esas 24 horas comentar y afortunadamente en ese comentar pues acogieron los comentarios que hicimos en plena comida de buñuelos, o sea, realmente fue un sacrificio para todas las que hacían parte, porque además somos todas mujeres. Y eso, bueno, hasta ahorita que lo estoy pensando, somos todas las mujeres las que hacemos parte de esa mesa y éramos como, claro, bueno, porque lo hacen. Y logramos así que saliera en el marco de la ley, se acogiera y se humanizara y en el marco de la protección internacional, porque además, y esto ya se los cuento un poco más, quien representaba la Comisión de Derechos Humanos era una mujer de extrema derecha, xenofóbica, y era como decirle, mira, si hay apatridia, no hay apatridia. Apatridia, para los que no saben, es personas o niños que han nacido en territorio que se supone no tienen derecho a ninguna nacionalidad. No, eso en la época cavernícola siempre, no, eso ya no, pero ¿cómo? Claro, mira, nos ha tocado en frontera, sobre todo con comunidades indígenas, comunidades guayú, porque además se incumplían todos los acuerdos. Está bien, estamos muy mal entre Colombia y Venezuela del gobierno, pero hay unos convenios firmados y hay que respetarlos, y ni de un lado ni del otro se respetan. Entonces empezamos con el tema del litigio estratégico a poder documentar la situación, a convencer a los tomadores de decisiones, porque ellos eran los tomadores de decisiones, y cómo realmente poder articular la respuesta para que de forma asertiva lo pudieran dar. Sabemos que no ha sido la solución, o sea, es un paso, es el primer paso, está apenas la ley, ahora viene toda la implementación, que va a ser muy seguramente unos años más de incidencia en torno a, siempre lo enmarcamos a la protección internacional, no nos metemos con temas políticos, es decir, no ni criticamos a un gobierno ni criticamos al otro, desde las diferencias empezamos a ver puntos en común. El ser apolíticos ha sido muy bueno, y no quiere decir que pues es decir, a través de los planes de gobierno hacemos seguimiento e incidimos, pero independientemente del que está, no le ponemos un rostro subjetivo, sino que somos muy objetivos, y eso nos ha permitido trabajar en los diversos contextos donde estamos, pero también que otras organizaciones, porque no sé si pasa aquí, pero Cáritas Colombia, en Colombia creen que solo estamos con la Biblia y que de la Biblia vamos solo a dar formaciones muy cristianas, y no. Entonces cuando ya nos conocen, claro, nosotros trabajamos a la luz del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, porque nuestra estrategia de intervención está basado en eso, está basado en los 4 verbos del Papa, que antes de que los dijera nosotros estábamos trabajando, pero le puso el nombre y nos pareció muy interesante.
Y empiezan a ver la labor de incidencia y el trabajo integrado que hacemos, que por supuesto nuestras parroquias, nuestros sacerdotes, las comunidades religiosas juegan un papel muy importante. Por ejemplo, la Red Clamor Capítulo Colombia tiene integrada a la red de organizaciones religiosas que trabajan todo el tema de violencia basada en género y que conocen un montón, que son la Red Tamar. O la Red Clamor también. Ahí está también otras organizaciones, el Servicio Jesuitas para Refugiados, que no tienen que ser de convicción católica, pero que tenemos en todo caso al migrante, y ese es nuestro punto de partida y el punto en común. Y lo otro que se piensa mucho es, como es organización de iglesia, solo acompañan a los católicos, y cuando se dan cuenta que recibimos a todos, bueno, allá el tema de todo, sí, por ejemplo, de los cristianos, de las parejas del mismo sexo, pues eso es, aquí es más liberal, allá es un poco, pero allá también los acogemos. Incluso tenemos una iniciativa en Norte de Santander, de una organización muy fuerte, empoderada en todo el tema de las violencias que también sufren como comunidad. Entonces, digamos que ha sido también informar y acompañar a la comunidad de iglesia, porque también para algunos ha sido muy fuerte, pero también han aperturado la posibilidad a escuchar y entender que ahí también pues está, pues hay un ser humano, punto, independientemente de lo que sea, izquierda, derecha, centro, o sea, a nosotros eso no nos interesa, partimos de la persona, y con base en lo que tiene la persona y su dignidad, arrancamos, y si nos toca integrar a lo que sea, lo hacemos. Tanto así que, por ejemplo, tenemos procesos con excombatientes, con reinsertados, con reintegrados, que se han encontrado en escenarios con víctimas y se han perdonado. Entonces decimos, bueno, esto es posible. Y no sé si le contaba a Fernando en el avión, pero yo cuando salí de la universidad yo no creía en nada de eso. Empecé a trabajar muy abogada, como esto se cumple o no se cumple, pero las mismas comunidades le van a uno enseñando a través de las experiencias y de lo que ellos tienen, porque eso es otra cosa muy importante. No es solo irles a dar la solución, sino también ver qué hay allá en el territorio, qué sabes hacer que te podamos impulsar para que puedas seguir. Y no es, quizás, digamos, vamos a hacer un taller de crochet, pero la persona de pronto no le gusta el crochet, sino otra cosa, y eso también implicó un proceso de aprendizaje más o menos desde 2015 al 2020, ¿no? Tenemos un ratito para preguntas. Genial. Sí. Bueno, es un placer. Es que yo ya lo he escuchado un poquito en el encuentro de concejal, pero no con tanta evidencia como lo hemos escuchado hoy aquí. Pero bueno, yo creo que es una riqueza poder que hayas compartido con nosotros la referencia, ¿no?, del trabajo de años de lucha de cambio, ¿no? Podríamos decir entonces, bueno, me imagino que ahora los ricos sería porque aquí hay personas que igual en serio, pues, sobre algunas cuestiones que han comentado, y no sé si en el chat, en el team, puede haber gente que tenga alguna curiosidad, alguna inquietud y quieran hacer alguna pregunta, pues las podíamos canalizar, ¿no? Se me ocurre, escuchándote, Ana, que en estos momentos, después de este proceso, Patrón Social, Caritas Colombia, se ha convertido a nivel del Estado, a nivel del Estado colombiano, en un agente de referencia, entonces, ¿no?, a la hora posiblemente incluso de plantear, ¿no?, respuestas desde el tema legislativo incluso, ¿no? Sí, digamos que eso se me olvidó contarles. Por supuesto que al principio éramos un riesgo, o sea, nos veían como una amenaza más bien, una amenaza porque, bueno, ¿qué están haciendo? Pero ahora nos hemos dedicado a transferir esa capacidad. Es decir, ya
pues puede que funcione, puede que le hagan algunos ajustes y funcione de otra manera, pero lo que hemos querido es transferir esa capacidad a instituciones, a organizaciones, para que, insistimos, no es una receta de poder hacer el pan, pero es una cosa que ha funcionado y que lo han integrado otras organizaciones, y también escuchamos otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los medios de vida, nosotros apenas le estamos arrancando, porque lo pudimos ver en los territorios también, la importancia del tema de medios de vida y cómo podíamos incidir para que se empezara todo el tema de medios de vida. Entonces, digamos que ha sido una apertura a aprender y desaprender, que eso cuesta un montón, porque cuando uno hace las cosas y uno quisiera que se quedaran y se mantuvieran en el tiempo, pero no, el tema de la crisis, además es una crisis humanitaria prolongada, ya no estamos hablando de una crisis transitoria, sino que esto es prolongado, es una situación que va a meritar o que amerita bastante trabajo, y que ya nos tocó pensar en cómo realmente acogemos, porque ya tienen intención de permanencia, hay que ayudarlos a regularizar y hay que también que aporten un poco a todo el surgimiento en temas, hablando lo económico, pues, del país. A ver, ahí, de momento veo ahí dos manos, de momento de la sala y dos manos ahí atrás. Francis. Bueno, muchas gracias a Fernando por oírlo, pero un poco de la experiencia en este caso ustedes tienen ahí en Colombia. Les comento, ¿no? Dentro de lo que, con diferencias, pero el fondo es muy similar, Canarias compone una interrelación cultural y social con Latinoamérica, especialmente con Venezuela y en menor medida con, aunque también empezamos a ver, con Colombia, Uruguay, Cuba, pero es verdad que la incidencia mayoritaria es venezolana. Con otras características, que empezaron a llegar con esas familias con unas condiciones económicas mejores para poder viajar y traer algún ahorrillo mínimo al cambio en las divisas, pero es verdad que nos está llegando ya últimamente familias que prácticamente lo que tienen es subirse al avión y a la aventura total, porque incluso sus redes sociales activas aquí, o no las hay, o están absolutamente saturadas, es decir, no pueden absorber las propias viviendas donde están esa cantidad de personas que están incorporándose, ¿no? Además de un matiz, que es el matiz también socioeconómico. Muchas personas cuando vienen, antes comentaba el tinto, el café, ese concepto un poco latinoamericano de en la calle por un poquito poder hacer, aquí es un tema está tremendamente condicionado, no se puede. Entonces realmente se vertebra en torno a la economía sumergida, sobre todo como cuidadora, ¿no? Y sobre todo en el caso de la mujer. Esa situación un poco que está tomando que en muchos espacios de nuestras acogidas casi sea mayoritaria la población migrante, especialmente venezolana, sobre un poco de aquí, del territorio canario, español. Ustedes pudieron comentar esa incidencia, ¿no? Esa interacción entre las personas migrantes en esos espacios que tienen de acogida y acompañamiento con la propia familia en situación de vulnerabilidad y exclusión en Colombia, ¿no? Porque entendemos que, aunque la intervención sea común, es verdad que después se interviene específicamente sobre esa población migrante. Entonces, me entiendo un poco lo que quiero plantear. Nosotros se nos está generando que la intervención que hacemos con las familias que desde su procedencia, esa interrelación entre población migrante, se han hecho temas reales, vienen a quitarnos los muertos, vienen a quitarnos esa primera ayuda, los procesos de integración en cuanto al acompañamiento en materia de formación y en realidad porque también tiene sus dificultades, pero cómo interactúa también con la población que nosotros atendemos, como ustedes atienden ahí, que son colombianas, la acogida. En los espacios propios de acogida. Entiendo de que trabajamos todo el mundo en las mismas condiciones por las necesidades de la población migratoria, pero esa experiencia de esta relación, ¿cómo la viven? Okay. No sé si consigo su trabajo. Sí, ya. Ok, bueno. Inicialmente nosotros estuvimos o implementábamos todo el acompañamiento y ahí hicimos acción con Dani. Porque lo implementamos intencionado solo a un tipo de población que era la venezolana. Y efectivamente se daba eso, se daba el tema de las dificultades relacionales entre la población colombiana
y además la población víctima, que no era de ahí del territorio, pero que estaba ahí. ¿Qué hacemos ahora? Eso lo corregimos. Todos los proyectos y programas no son exclusivos para atención venezolana. Es decir, integramos a población migrante venezolana, integramos a población víctima del conflicto e integramos a población de acogida. Porque entendimos que aunque los tres tienen escenarios diferentes, las necesidades son muy similares. Y esto permitió aportarle a la disminución de la xenofobia también. Entonces ya no hay esos comentarios de, bueno, los hay, pero no en gran escala como sí lo hubo, de es que estos venecos, así les decían, ya dicen población extranjera, ¿no? Por un fallo de la Corte Constitucional, pero vienen a quitárnoslo, ¿no? Incluso nos tocó hacer y hacemos ejercicios muy fuertes en torno a las relaciones interpersonales, porque claro, o sea, era todo un tema cultural, relacional muy fuerte, donde nos implicó un desafío de aprender y de entender y que teníamos que trabajar con esas diferencias, pero integrándolos a los beneficios que se daban, porque no podíamos seguir excluyendo a la población, sea de un lado o del otro, porque también habían proyectos solo para desplazados, y la población colombiana con extrema pobreza se estaba quedando por fuera. Entonces lo entendimos y lo estamos acompañando así, como tripartitamente. Yo lo primero darle las gracias por este rato de la conversación que tuvimos ayer plenando, una conversación también muy buena, y de lo que nos estás comentando ahora. A mí me nacía, me pasó un rato también en el teléfono, y ahora te preguntaba también a Isabel una cosa, por identificar realidades, ¿no? Porque a mí me gusta, no por cuestión de comparar, pero sí por saber de qué estamos hablando, ¿no? Me salía un poco que la extensión, por ejemplo, de Colombia es el doble que España, ¿no? Me salía también que cuando decías que había 2.600 kilómetros de frontera con Venezuela, esa es la distancia que hay entre Canarias y Francia. Es una barbaridad para nosotros, ¿no? Por magnificar un poco de qué estamos hablando. Cuando comentabas también, no me acuerdo el dato exacto de personas venezolanas que habían pasado a Colombia, hablabas de 1.842.000 cifras oficiales, ¿no? Lo aclaro. Pues la cifra oficial de personas venezolanas en Canarias, la primera persona que pregunté, son 50.000. Entonces, digo, por entender un poco de qué estamos hablando, ¿no? De que aquí, por ejemplo, sentimos que ha venido muchísimas personas venezolanas, las que seguramente no sean solo esas, que serán muchísimas más, porque en el sitio de pensar hay gente que viene ya con nacionalidad española, que a lo mejor está identificada como venezolana, pero para nosotros es una situación, no de crisis claramente, una situación preocupante, sobre todo a la hora de acompañar como Cáritas a esas personas que están viviendo situaciones muy distintas, ¿no? Hay gente que pueda tener una situación un poco mejor, pero sí que hay personas que tienen situaciones muy complicadas. Claro, pensar en 1.800.000 personas se nos escapa totalmente, ¿no? Pues, desde ahí, por poner un poco en el contexto, y luego sí que quería remarcar que comentabas que no tenéis fondos propios, para que no pase de soslayo esa afirmación, sino que vivís fondos de la cooperación fundamentalmente, ¿no? No quiero decir la respuesta antes de la pregunta, pero mi pregunta a todo esto es ¿qué le dirías a esta Cáritas diocesana o qué le pedirías si pudieras pedir a esta Cáritas diocesana frente a la realidad más dura que estáis viviendo? Los Reyes Magos. Bueno, lo primero que le diría es que en el tema de la movilidad humana, todos, o bueno, lo hablo por mí, yo también he hecho actos xenofóbicos. Entonces, lo primero que les diría es, sé que es una situación muy difícil, que incomoda, la movilidad incomoda porque
el ver con las maletas por ahí andando, le quita belleza a esta isla tan linda, pero que realmente sientan que hay una persona y que, por supuesto, no es del asistencialismo, porque estoy completamente segura de que, aunque hay que apoyar, no puede ser porque entonces revictimizamos al migrante, sino que hay que darle una oportunidad. A mí me ha parecido fabuloso el trabajo que ustedes hacen aquí de integrarlo, de darle herramientas, de que surja, eso es maravilloso. Diría eso, frente al contexto colombiano, pues diría que hay una situación muy fuerte en temas de una crisis humanitaria, que no todos los venezolanos y los colombianos son malos, que hay gente muy buena, pero que le tocó vivir una historia pues de vida fuerte, que le tocó vivir en un territorio donde, o nacer en un territorio donde no escogiste ni la nacionalidad, que le tocó, hablando de la población venezolana, pues que dos personas acabaran con un país que aún es muy rico, pero que no hay oportunidad de nada. Que si tienen la posibilidad de ayudar la cooperación, lo hagan, porque realmente, bueno, por ejemplo, Vic, y feo las comparaciones, pero lo voy a decir, nos decían, ellos apoyaron el proyecto de incidencia, ellos lograron que digamos, si no hubiéramos tenido cooperación, Colombia no hubiera podido entrar en la zona de la ley y meternos, o sea, realmente esto ha sido un camino construido pues con la cooperación. Y ellos decían que una pequeña ayuda, pues esa pequeña ayuda para Colombia fue una ventana de oportunidad para 1.842.000 personas. Les diría que sigan trabajando, que realmente hay veces uno escucha como se van a robar la plata, porque a nosotros nos lo dicen, pero realmente hay una garantía de que está llegando el recurso a quien lo necesita. Y que por supuesto estos procesos tienen que ir enmarcados en la incidencia y en el realmente tocar las realidades. Una cosa que, bueno, yo le doy muchas gracias a Dios es que puedo ir, no estoy en Bogotá, bueno, vivo en Bogotá, tengo mi familia en Bogotá, pero se me permite viajar a los territorios y eso me humaniza y me sensibiliza un montón y me permite, desde el sufrimiento del otro, hablar de las realidades. Entonces realmente, si tienen la oportunidad de apoyar y acompañar, háganlo. Realmente a mí me parece fantástico esto que ustedes estén hoy, que estén escuchando una versión desde lo local, no una versión convencional o a lo que le conviene al gobierno, a lo que le conviene también por temas económicos, turísticos, porque Colombia es un país turístico pues que llama mucho la atención, pero realmente el que se dé la posibilidad de que ustedes sepan que se está haciendo mucho esfuerzo. Alguien me preguntaba, bueno, con la situación, estamos volviendo al tema de los carros bomba, estamos volviendo al tema de los secuestros, y alguien decía una señora que yo quedé como, ¿y entonces a qué van a Colombia? Y yo quedé como 2 minutos, entonces le dije, pues porque, imagínese señora, le dije, ¿no? O sea, aún existiendo el conflicto armado, está mejor Colombia que Venezuela. Usted imagínese la situación humanitaria de Venezuela. Porque es muy característico también que la población migrante se centre en lugares donde está fuerte el conflicto armado. Entonces, yo le decía, imagínense la situación humanitaria en la que están para tener que irse obligados, motivados, pero obligados a, mi mamá se queda acá, que es la abuela, el abuelo, a dejar todo porque, nada, es encontrarse a la mamá, bueno, digamos, entre Cúcuta, que es una frontera, hay que pasar por
bueno, se me olvida, como por un pico, hagan de cuenta, el frío que está haciendo aquí no es nada comparado con las temperaturas que vienen. Y bueno, a mí eso también como persona me toca, porque pues es ver cuando llegamos a puntos fríos, dar un chocolate y ver los pies llenos de ampolla, pues nada, lo quiebra. Fernando es país, ¿no? Muchas gracias. Ha sido muy amplio su ponencia. Aprendido mucho. Perdón. Pero hay una cosa que me interesa, que creo que deberíamos incidir. ¿Por qué los recursos? ¿No? Porque has hablado de los expertos, pues, depende totalmente de la cooperación internacional. Bueno. Pero también pensamos que el Estado tiene que llegar a tener corresponsabilidad, porque aquí la hay, ¿no? Es una cosa importante. El Estado entiende que que aporta su visión. ¿Cómo está defendiendo entonces el Estado colombiano esta necesidad? Porque a mí me parece muy importante esa gran aportación que hace de formación a agentes del Estado mismo para poder tomar conciencia de todo esto. Pues el hecho de que 700.000 pesos sean recursos. Bueno, pues primero pues llevo una semana hablando de esto y me quebré. Porque bueno, no cuenta las historias y se devuelve el momento que lo ha vivido. Entonces, bueno. Bueno, el Estado, digamos, ustedes recordarán que dije no estábamos preparados. Colombia o el Estado colombiano ha intentado un poco responder más desde la institucionalidad, desde la regularización, que más desde la asistencia. Lo hacen y digamos ahí nosotros hemos tratado de incidir en que no lo hagan de esa manera, es decir, por ejemplo, hace muy poco, hace 2 o 3 semanas hubo un desplazamiento muy fuerte en la frontera con Arauca y Venezuela por confrontaciones entre grupos armados ilegales. Están en disputa del territorio y las rutas, o sea. Y ahí llegaron, creo que fueron como 14.000 personas en ese momento, entre venezolanos, colombianos y comunidades indígenas. ¿Y qué hizo el Estado? Entonces se vuelcan todos, ¿no? El ICBF, que es por ejemplo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que trabaja toda la garantía de los niños y las niñas, empiezan a mover recursos de las territoriales, o sea, de otros lugares para poder responder esa crisis. Pero claro, hay veces la crisis es tan prolongada que responden inmediatamente, pero tienen que salir y seguir acompañando nuevamente las territoriales. Entonces, digamos, hay una respuesta inmediata cuando se visibiliza la situación, porque esa es otra también, que antes ocurrían las situaciones y no se visibilizaban, se hablaban de cifras. Por eso es muy importante no hablar solo de cifras, sino de personas. Entonces, cuando se empezó a visibilizar la situación, pues el gobierno va también en las medidas de posibilidades, porque hay un conflicto armado interno fuerte. Hay una situación de derechos también fuerte, es decir, humanitariamente es muy fuerte, pero adicional a eso, pues aunque también somos un país muy rico, hay un sistema corrupto muy amplio.
Y eso también contaba un poco que de caras a estas elecciones hay una esperanza muy fuerte porque los jóvenes, sobre todo, estoy hablando de esta generación como de 40 hacia abajo, han empezado a cambiar el chip de yo no puedo venderme, allá es muy famoso el tamal, y en épocas de elecciones se decía y se veía que por un tamal pues tú podías votar por el que te diera el tamal o por quien te pagara el transporte, porque volvemos a lo mismo, ¿cuánto vale salir a votar? Entonces el político te da el recurso para que salga, entonces usted ya le debe el voto a él. O un bulto de cemento, una teja de zinc, bueno, cualquier favor que implicara que yo le debía el voto a, ¿no? Digamos que eso lo hemos trabajado bastante también con la comunidad, incluso yo soy súper descarada y les digo, reciban todo lo que les traigan, pero voten a conciencia. Y hay un fenómeno político bastante preocupante, digamos hay extremos, ¿no? Todos conocen a la extrema derecha y la extrema izquierda. Colombia no quiere eso. Y esperamos realmente que ya no quede ni extrema derecha ni extrema izquierda, porque ya no hay una campaña seria de propuestas, sino una campaña de cómo desacredito al otro. Y hablo de este candidato que es de extrema izquierda y cómo hablo del otro que es de extrema derecha y cómo hablo de los delitos que ha cometido tanto el uno como el otro, pero ya no hay propuestas serias de gobierno. Entonces digamos que en esta coyuntura política que está muy fuerte en temas de seguridad, o sea, estamos hablando de que asesinatos selectivos a líderes sociales, defensores de derechos humanos. El tema del COVID también implicó un riesgo porque digamos que los líderes habían salido de sus territorios nativos y se habían logrado reubicar, pero con el tema de la pandemia y el confinamiento, los grupos los lograron identificar dónde estaban, entonces esto incrementó todo el tema de seguridad. El proceso de paz o la firma de los acuerdos también fue, digamos, es un factor importante. Entonces, digamos que el Estado no ha hecho también su mejor papel, está aprendiendo, ¿sí? También lidiar con el político corrupto histórico, porque también digamos que la democracia en Colombia siempre ha estado en cabeza de algunos. Nosotros le decimos la oligarquía colombiana, es decir, y realmente si uno se da cuenta, los presidentes, a excepción de algunos, pero todos vienen de familias que han sido ministras o presidentes. Entonces, digamos que el Estado se ha ido involucrando un poco. La política migratoria realmente, por ejemplo, para nosotros fue una cosa más que de recursos, un impacto en temas de protección bastante amplio porque de cierta manera obliga a la institucionalidad que se ajuste y que responda a esas necesidades. Pero digamos que aún no se daría o no existiría la posibilidad de autosostenernos porque además hay mucha pobreza. En lugares a nivel nacional, no podemos hablar solo de la frontera, sino a nivel nacional hay una situación de extrema pobreza. Todavía encontramos lugares donde no hay energía, donde no hay agua potable, donde no hay vías ni siquiera terciarias. Entonces, digamos que esta es una por así decirlo, de por qué aún dependemos mucho de la cooperación, ¿no? Que sí estamos pensando, y vuelvo, el tema de los medios de vida y también de cómo empezamos a construir empresa, también para ser mucho más responsables con todo el tema medioambiental, pero también para todo el tema de la oportunidad de empleo y que también pues no haya más migración, ¿no? Estoy hablando de Colombia hacia afuera, porque nosotros sabemos, y bueno, con la Cáritas Venezuela tenemos un diálogo por la Red Clamor, donde nos dicen, mire, va a llegar una oleada, pero, y hay veces uno tiene la percepción de Colombia de Venezuela está desocupado, pero no, todavía queda gente, y porque es tanta la presencia de la población que uno cree que ya todos se vinieron a vivir a Venezuela, y no, pues hay un montón de población todavía en Venezuela.
que dependen económicamente de quienes han salido para mantenerlos, porque además también sabemos que, por ejemplo, ya el bolívar es muy común en el Transmilenio, que es como el metro, pero un poco más de categoría más baja, que anden así con arrumes así de billetes que son bolívar y tú le das un euro y te dan un montón para que vayas y repartes, porque además es una cosa que nos llama mucho la atención a los colombianos, ¿no? Entonces ellos, digamos, ese dinero no tiene ningún valor. Y es un estado anti-yanqui, porque así lo dicen, pero se dolarificó, o sea, tú no consigues nada si no es en dólar. Entonces la familia cabeza que está en Colombia tiene que conseguir pesos para comprar dólares y poder mandar por dólares. Entonces, pues digamos que es un contexto bastante complejo. Como dato, haciendo los cálculos en porcentajes, el 25% de la población venezolana ya está fuera. Es decir, 7 millones de los 28 que tiene Venezuela es lo que ha salido. O sea, un éxodo brutal, ¿no?, de un país. Hay un par de... Sí, había un par de personas, sí, tú y la compañera de usted, no sé si queda una más, yo por la hora ahí viendo también. Solo voy a intervenir agradeciéndole. Soy venezolana, migrante, me siento identificada con todo lo que han hablado, con todo lo que han expuesto, concretamente es la realidad. Venezuela, pues ahora ese camino no termina, ahora es que faltan muchas personas por emigrar. Pero sí, pues quiero, precisamente por lo venezolano, de mi familia, por todo lo que hemos vivido, por la experiencia, agradecerles y animarles a que sigan en este proyecto, porque, wow, es impresionante que sí se puede, se hace, hay actuación en ello, y solo los que lo viven lo entienden. Y es duro cuando pues, tienen que hacerlo no por voluntad propia, sino porque existe una necesidad. Y en nuestro caso fue una necesidad de salud. Cuando hablabas de la salud pública en Venezuela o la salud en general, está pues, decadente y bueno, pues nosotros buscamos la posibilidad de poder pues, salir y gracias a Dios lo hicimos, pero hace un camino, vamos, son 5 años, tenemos 5 años acá, académicos, formalmente a Cáritas, también porque desde el momento que nosotros llegamos fuimos acogidos, y no solo acogidos, sino acompañados en todo este proceso. Entonces, pues me queda agradecerles y animarles a que continúen, porque esto no termina, todo es un tema que seguirá mientras que el régimen continúe en Venezuela, y aún terminando, quedará mucho para que el país pueda ser lo que era antes, ¿no? Pero tenemos una esperanza de que eso pueda pasar en el tiempo. Sí. Así que bueno, muchas gracias y de verdad de corazón me ha llegado mucho, he entendido, me siento identificada con todo lo que expusiste, porque es así, ¿no? Es que no tengo nada que objetar ni decir que no es así, porque es así hasta donde lo conozco y lo he vivido. Así que bueno, muchas gracias y de verdad espero que esto continúe siempre y sigan apoyando. Gracias. Gracias. Soy la compañera Esther, ¿no? Quería preguntar, yo también soy venezolana y además estoy en capítulo dentro de Cáritas. Hablaba al principio a medio camino de tu exposición que había una respuesta que ustedes daban dentro de Venezuela, una respuesta interna.
Me imagino que es el trabajo conjunto con Caritas Venezuela, pero ¿en qué consiste? En hacer diferencia, en esa información. La crisis de Venezuela ha generado que se cree a nivel internacional en Cáritas un grupo de trabajo Venezuela, donde hay más de 12 Cáritas nacionales, entre las que está España, está Colombia, las latinas, europeas, incluso americanas. Y la respuesta que se está dando en Venezuela es exclusivamente EAS, que son llamadas de emergencia, emergencia PIL. Y lo que nos está pidiendo Venezuela, la Cáritas de Venezuela, es ayuda de alimentación y salud. Solo estamos brindando ese tipo de ayuda, de salud y alimentación, que es justo la causa que os poníamos aquí en la infografía, que es la que les está haciendo salir, ¿no? Pues como ha contado la compañera, ¿no? El tema de salud es desgarrador, es decir, no tienes acceso. Ya tenemos bastantes casos de gente que ha venido de Venezuela por tema de salud. Y el tema de alimentación, Cáritas está haciendo un estudio, Cáritas Venezuela, de la desnutrición en el país. ¿Cómo ha aumentado la desnutrición en los últimos años? Es brutal la capacidad que ellos tienen. Entonces, la respuesta que se está dando es totalmente nutricional y de ayuda a la salud. Pero adicional a eso, en la frontera, digamos, hay una población pendular, que esa, digamos, tampoco se habla, es la que va, puede trabajar en Colombia y llevar comida para Venezuela, porque volvemos a lo mismo, el tema de la frontera, a veces es un río o una trocha, ¿no? Donde pues puede pasar de todo, pero también es una oportunidad. Entonces ahí digamos que nos hemos articulado entre Cáritas locales también para poder pues acompañar esa respuesta, porque incluso en algún momento, y bueno, eso está pasando más con el tema de la movilidad de la población extracontinental, que es más hacia el Urabá, lo que tiene que ver con el Golfo pegado ya con Panamá, que se ha dolarificado el tema de la migración. Digamos que en lo que es Cúcuta, Arauca, La Guajira, pues hay una enorme ventaja que tú compres en pesos colombianos a que compres en dólares, porque la población venezolana pues gana en pesos, no ganamos en dólares. Entonces, el que pongan un dólar o que pongan la economía en dólar en la frontera, pues va a ser una desventaja terrible. Y eso lo hemos cuidado y hemos incidido, digamos, sobre todo en las Cáritas locales de ambos países para tratar de evitar y de contener eso, porque por supuesto que es un riesgo económico fuerte, pero en ese tipo de cosas lo hacemos. Y lo otro, cuando llegan situaciones vulnerables con el tema de volvemos al tema de las violencias, sobre todo de las mujeres y los niños. Sabemos, por ejemplo, que en la frontera los niños pasan de Venezuela a Colombia a estudiar, hay como colegios y escuelas, porque pues la oportunidad tampoco está en Venezuela ni siquiera para esos mínimos. Sabemos también que en esa población pendular hay muchas que pasan a recibir asistencia médica porque pues nos cuentan, tenemos un caso de una señora muy crítico, su hijo está en Caracas y le han hecho una cirugía de un ojo. Y nada, nos dice, bueno, lo primero que tengo que comprar desde la aguja en dólares. Entonces, pues esta mujer era la economía, o la persona que proveía la economía, y le tocó volverse a Venezuela porque pues su hijo, es una situación humanitaria, su hijo estaba en el hospital. Y decirnos, nada, si quiero que le atiendan a mi hijo, tengo que comprar los guantes del doctor, el tapabocas del doctor. Entonces, ese tipo de situaciones las acompañamos en articulación con Cáritas Venezuela. La otra pregunta que tenía es la capacitación que dan a las personas que acogen, digamos, informal, a lo mejor en la artesanía o en la elaboración de algún producto, porque me imagino que mientras se mantiene la situación
superior. Bueno, en temas de educación, digamos que nosotros ahí le llamamos el litigio estratégico, cuando un chico, un niño, una niña, o sea, de verdad está buscando la oportunidad, nosotros hacemos lo que sea para que entre, así sea de forma irregular, con permiso, entonces ya pasa a la regularidad. Con el tema de las formaciones, en Colombia está el SENA, que es como el Instituto de Aprendizaje Gratuito, que ese lo financia el Estado, y hemos logrado que ellos, pues que la población migrante se puedan aperturar cupos certificados, porque claro, tú puedes aprender, por ejemplo, el tema de manipulación de alimentos, pero si no estás certificado, pues no te van a dar el empleo. Entonces, que se formen mientras están irregulares y ya con eso nosotros empezamos a trabajar todo el tema de la regularidad. Digamos que la regularidad inmediata son los permisos que hay, porque para una solicitud de refugio puede gastarse hasta 3 años en que contesten y pueden decirte que no, porque eso, digamos, también lo hemos encontrado donde han argumentado mal las solicitudes de refugio por desconocimiento, bueno, por lo que sea, y les dicen no. Entonces nosotros apelamos las solicitudes que generalmente las hemos ganado todas, pero que en todo caso no podemos esperar a que la persona siga irregular hasta que te den la solicitud, sino que tramitamos ágilmente permisos, y ahora este permiso especial de permanencia, que sí realmente pues también hay que reconocerle al Estado, lo están dando muy rápido. Pero entonces pues llegamos a un punto en que nos preguntaban las mismas Cáritas locales, bueno, llega el permiso y ¿qué pasa? Y entonces fue como sentarnos nuevamente con Migración, con Cancillería, bueno, sí, hay un andamiaje de derechos, pero además de eso, ¿cuál es la ventana de oportunidad, no? Porque había un miedo también muy fuerte y era, ay, si yo me inscribo a eso, ¿qué tal me deporten? ¿O qué tal me persigan y me saquen? ¿No? Porque también en la pandemia nosotros documentamos un sinfín de situaciones que decían que eran los venezolanos y resulta que no. Entonces también eso ayudaba mucho a la campaña contra la xenofobia, porque no todo lo malo pasa por la población migrante venezolana, también pasa por los colombianos, ¿sí? Y viceversa, ¿no? Entender, y por eso a nivel ya, digamos, mundial uno dice, no, hay que pensar, hay unos pocos, pero hay más gente buena que mala, y bueno, o sea, en todos los ámbitos de la vida siempre va a haber una manzana que no sabe tan bueno. Bueno, yo no sé si en el chat del team hay alguien que haya hecho... Sobre el declarador que decimos que estabas contando, Ana, que nada, agradecer la visión de la realidad de esa forma tan cercana. Bueno, pues nada, nos dimos como tiempo este momento, porque ya Juan, ¿no?, se puede agradecer y cerrar este rico encuentro que hemos podido mantener. Pues sí, precisamente eso, agradecer, y tus palabras, tus testimonios, la visión de lo que es la cooperación. Agradecer también nuevamente a los que habéis participado. Ya os decía que esto era una experiencia rica que tendríamos que vivir, y así ha sido. Y luego, por dejar abierta una puerta, por ahí preguntaban qué pedíais, pues nosotros lo que pedimos, lo que ofrecemos, yo creo que sí que abrir una puerta a que la colaboración entre esta Cáritas y proyectos que podamos tener cercanos como esto, pues que esté abierta a partir de ahora, y que podamos reflexionar sobre de qué manera lo que es la cooperación internacional, lo veníamos hablando antes, es algo que tenemos que volver a abrir, que ha estado un poco en stand-by durante un tiempo. Sí se ha tenido colaboración internacional durante unos años con otras realidades, pero creo que es el momento de que nuestra acción en Cáritas
esté cada vez mejor aquí, pero también cada vez más vinculada a que Canarias no es lo único, nuestro territorio no es lo único, sino que hay otras realidades que son nuestras también. Entonces, ofreceros esa reflexión y luego ya habrá que aterrizarlo, concretarlo, irlo viendo, ir desarrollando un proyecto que signifique que podamos estar unidos más allá de nuestras fronteras. Gracias. O sea que muchísimas gracias a todos y seguimos trabajando. Y adelante. Cerramos y ponemos también en manos del Señor que nos eche una mano también para saber tener el tino justo para ver qué es lo que tenemos que hacer ahora, de ahora en adelante. Gracias y nos vemos.